por negociaciones que hubieron entre la bancada de diputados del partido de gobierno, se llegó a, como tú muy bien decías recién, a que en lugar del 100% de la eliminación de los recursos para el sistema de cuidado, se quedara circunscrito todo a sacar solo el 50%. De 400 millones pasamos a 200. Pero con ese otro 50% que se destina para otro tipo de asignación presupuestal, el sistema de cuidados en estos primeros 2 años, que es la vigencia de este presupuesto, se va a ver resentida, muy grandemente resentida. Y por otra parte, ahora ya se está mencionando de que es un gasto excesivo. Por momentos uno tiende a pensar o a inferir de lo que escucha que se está pensando que la inclusión a través de la asignación de tablets a los jubilados es un gasto superfluo. Y en consecuencia decimos, como dijimos al principio, nuevamente la variable de ajuste de la seguridad de la economía es la seguridad social, cuando en este tercer periodo de gobierno del actual partido de gobierno se ratifican los compromisos de los 2 periodos de gobierno anteriores. Las políticas sociales están primero que las políticas económicas. Las políticas económicas al servicio de las políticas sociales. Sí, nosotros lo que vemos es una gran contradicción. Claro. Por un lado, las estadísticas marcan el crecimiento sostenido de la cantidad de adultos mayores con respecto a la población. Llegado un momento vamos a ser más los adultos mayores que los menores de 15 años. Entonces, si vamos camino a esa circunstancia, lo que justamente tenemos que tener más en cuenta es cómo podemos tener una buena calidad de vida para la franja que va a ser mayoritaria dentro de nuestro país. Claro. Por tanto, no podemos entender, como bien decías tú, que lo primero que se recorte sean los recursos para esa situación. Claro. Y por el otro lado, la contradicción que vemos es que si nosotros entendemos que la actual situación de la seguridad social está de alguna manera equilibrada, dice el gobierno, pensemos que con el crecimiento de la franja que va a requerir más seguridad social, si los cambios no se hacen a tiempo, vamos a seguir teniendo déficit de resultados. Exacto. ¿Esto qué significa? Si no planeamos con tiempo suficiente cuál va a ser la seguridad social del futuro, estamos condenados de antemano al fracaso. Un fracaso que va a repercutir directamente en una clase social que está de alguna manera fuera de la capacidad de resolución a través de presiones, bien llamadas presiones, no mal llamadas presiones. ¿Esto qué significa? Nosotros no podemos hacer paros, no podemos hacer huelgas. Entonces lo único que tenemos es el diálogo. Si el diálogo no se hace como se debe hacer, que es sentarse alrededor de una mesa a negociar y no a decir esto es lo que se puede hacer y no dar capacidad de enfrentamiento de posiciones en la cual el razonamiento tiene que privar por encima de eso. Y se hablan de plazos depende de quién lo diga, qué economista lo diga, qué organismo del Estado lo manifieste, que tenemos una seguridad social estable para dentro de 20 años, otros hablan de 30. Digo, y no nos olvidemos que los grandes cambios, y más estructurales como deberían ser estos, no se hacen de un día para el otro.
porque no se puede caer en errores, porque esos errores después nos van a traer los malos resultados. ¿Qué quiere decir esto? Que si no nos sentamos directamente a entablar un diálogo con los postulados que tenemos, más las consecuencias de los estudios que tiene el gobierno de cómo hacerlo, no vamos a tener un resultado positivo. Pero que además esto va a influir no solo en el área de los adultos mayores, esto va a ser trasladado a los trabajadores en una medida que hoy no nos damos cuenta, pero es que mañana esos trabajadores van a ser jubilados también, y ya van a ingresar a un sistema que está perimido en esa época. Claro. Por lo tanto, tenemos que involucrarnos nosotros, pero también los trabajadores, porque sin que ellos entiendan cuál va a ser su futuro con este tipo de leyes, no vamos a tener tampoco un buen resultado para ellos. Y no nos olvidemos que ellos son nuestros hijos, nuestros nietos. Nosotros no vamos a querer decir estas cosas para que ellos se sientan mal o para que tengan malos resultados. Por el contrario, estamos contribuyendo para que ellos tengan un futuro mejor y no sea incierto, como podríamos también tocar el tema de las AFAP, Claro, en las cuales se depende de una situación de mercado en la colocación de los grandes capitales para saber cuál va a ser el resultado que van a obtener esos pequeños capitales que atesora cada trabajador, pero que como son colocados en el mercado nunca sabemos cuáles van a ser los reales dividendos. Hay una propaganda que se está haciendo que dice una determinada empresa que tienen una rentabilidad del 12% colocados esos dineros. Pero si uno escucha atentamente el final, dicen que esa rentabilidad histórica no significa que se puede mantener. Esto es el real resultado de lo que estábamos mencionando. Dependerá de cómo evolucionen esas colocaciones para saber realmente cuál va a ser la jubilación que se le va a pagar a ese nuevo jubilado. Yo pregunto, un jubilado que hoy o mejor dicho, un trabajador que hoy se jubila con un X porcentaje que tiene de colocación del dinero. Pero los mercados, como son tan inestables, se caen. Y un compañero de trabajo de ese mismo trabajador, que hace exactamente la misma labor y que tiene promediamente el mismo salario, al año siguiente se jubila. Y como ese mercado se cayó, va a cobrar menos que el jubilado que se jubiló el año anterior. Pero a su vez, por la volatilidad del mercado, al año siguiente puede suceder lo contrario otra vez. El mercado se elevó y por lo tanto ese jubilado va a tener una mejor rentabilidad. Entonces esto es una injusticia social, porque la persona que llega a esa etapa y se jubila, lo que necesita es la estabilidad. Y la estabilidad en base a que tendría que saber qué es lo que va a cobrar. Pero además tenemos la situación en la cual el Banco de Previsión Social, además de establecer todas estas situaciones, toma y da beneficios a partir de la gestación de un niño hasta el día que se fallece. Claro. Y después se transforma en una pensión. ¿Qué significa esto? Que todo este abanico de beneficios que va dando el Banco de Previsión Social no lo tienen las AFAP. Y que esto redunda en que además, si un trabajador tiene la desgracia de una imposibilidad física laboral, el Banco de Previsión Social lo jubila en el nivel actual, pero además lo bonifica generalmente, de acuerdo a su imposibilidad física,